Todos en algún momento de la vida hemos tenido que pasar por un momento en el que toca tener paciencia y esperar a que algo se vaya dando o cumpliendo. Desde cuestiones básicas o del día a día, como puede ser tener una cita con el dentista y el tiempo de espera entre que avisas en recepción que ya estás y que te hacen pasar, bueno, para la limpieza o simplemente para el tipo de tratamiento que el dentista te vaya a aplicar. O, por ejemplo, si tomas un avión de México, de capital, a Madrid, pues las 10 11 horas aproximadamente que te puede tomar el vuelo, el cruzar el Atlántico y todas las etapas, ¿no? Pues toca esperar, estar ahí hasta que transcurra el tiempo, ¿sí? Y bueno, finalmente se pueda llegar al destino. Entonces, en la vida hay momentos en los que toca esperar, desde cosas más del día a día, como puede ser el ejemplo de la sala de espera de un dentista, o mientras permanecemos en un avión que se encuentra en ruta hacia X destino. Pero también hay otro tipo de esperas que van más allá de unos minutos o de unas horas y que pueden implicar meses o años. Por ejemplo, al buscar una persona con la cual casarse o que se den ciertas condiciones para lanzarse a abrir un negocio, ¿no? Ahí la espera puede ser mayor porque pues, la meta es alta y no es algo que se construya de un día para otro, ¿no? La frase Roma no se construyó en un día, aplica, pero también otra frase que fui leyendo hace poco, de que si bien Roma no se construyó en un día, sí cada hora se fue poniendo un ladrillo. Y ese es el sentido de lo que vamos a hablar hoy bajo la pregunta, ¿cómo es la espera que plantea la fe? O sea, no da igual esperar con fe que esperar sin fe. Y aquí yo creo que hay que distinguir entre dos tipos de espera. La espera que nos desespera, parece un juego de palabras, pero ahorita se va a entender perfectamente, y la espera activa. Esta última es la que nos plantea la fe y creo que es una de las ventajas de el hecho de ser una persona creyente, porque no estamos abandonados a nuestras propias fuerzas o a la cuadratura de nuestras opiniones, sino que hay alguien que nos trasciende y nos plantea metas en las que además nos acompaña en ese proceso. Entonces, tenemos dos tipos de espera. La espera que desespera, pues es aquella en donde no hay un plan, en donde simplemente nos quedamos encerrados en la frustración de lo que pudo ser y no fue, en la que el horizonte se nos cierra y entonces empezamos a remar de una forma tan desordenada que terminamos dando vueltas en círculo. Y claro, eso desespera porque la sensación, o mejor dicho, la realidad de no estar llegando a alguna parte, pues lógicamente nos va desarticulando. En cambio, la espera que nos propone la fe y que me parece la adecuada, la mejor por los resultados que nos da, es la que vamos a llamar espera activa. ¿En qué consiste y cómo se diferencia de la primera? Bueno, en la espera que desespera no hay horizontes, confiamos exageradamente en nuestras propias fuerzas, que de suyo son limitadas, y entonces al experimentar la limitación, porque el foco está únicamente en nosotros mismos, en las expectativas que construimos, pues lógicamente vamos viendo que falta potencia, que falta proyección y viene pues la decepción como tal. En cambio, en la espera activa, que es la que nos propone la fe, hay una diferencia muy importante y es su forma de funcionar. La espera activa quiere decir hacer de mientras, o sea, en lo que conseguimos la meta principal, ir desarrollando lo que sí tenemos al alcance de nuestra mano.
y habiéndonos empeñado en eso que está a nuestro alcance, o sea, esforzándonos, saliendo de la zona de confort, habiendo hecho lo que tocaba, dejarle el resto a Dios. Porque la fe no es un pretexto para dejar de hacer lo que nos toca. La fe no es un pretexto para esperar que mágicamente se acomodan las cosas, pero sí es un camino, sí es un estilo de vida que nos ayuda a saber esperar de una forma que sea sana, de una forma que nos permita ir dando pasos en nuestra vida. De tal forma o de tal manera que en la espera activa no nos quedamos en una actitud pasiva ni caemos en el pensamiento mágico. Al contrario, en la espera activa pongo de mi parte esos ladrillos, ¿no? Que con el ejemplo de que aunque Roma no se construyó en un día, pues sí se fueron poniendo ladrillos cada hora, ¿no? Entonces, hay que hacer lo que está en mis manos, desarrollarlo, poner todo mi empeño, mi talento, creatividad y dejarle el resto a Dios. Pero ese dejarle el resto a Dios es una combinación entre hacer y no hacer. La suma del hacer y el no hacer es la clave de alcanzar las metas. Me atrevería yo a decir que es la clave del éxito. Hay que combinarlo. El hacer es aquello que está en mis manos y el no hacer es cederle ese afán de control a Dios. No hago para que Él haga, pero solamente en aquellos puntos que realmente escapan de mis posibilidades, porque de otra manera le estaríamos lanzando el paquete, el compromiso a Dios, y Él en su pedagogía lo que quiere es una colaboración para que aprendamos, para que maduremos y para que la fe no sea desconectarme de la realidad, sino conectarme a ella, pero con una perspectiva diferente, sana, que saque lo mejor de mí. Entonces, vamos a poner un ejemplo de la espera activa, que como digo, es la que recomienda la fe, esa combinación entre hacer y no hacer para poder alcanzar esas metas que son válidas y que de hecho son necesarias para el desarrollo de nuestra personalidad, para tener un motivo de peso que nos impulse cada mañana, aún con los retos pues, que todos los días traen. Y el ejemplo sería el siguiente, ¿no? Vamos a poner el supuesto de un ingeniero que tiene el sueño de fundar, de constituir su propia constructora, es decir, una empresa que desarrolle proyectos desde el enfoque, en este caso, de la ingeniería con sus diversas ramas. Bien, vamos a poner ese ejemplo y pues supongamos que es una persona que ya concluyó sus estudios, ya tiene su título, su cédula, es un ingeniero civil, pero por el momento no tiene los recursos económicos para poder crear esa empresa cuyo objeto va a ser, su razón de ser, la construcción. Entonces, ¿qué puede hacer? Bien, si practica la espera que desespera, pues no hará nada, se quedará lamentándose porque en ese momento no tiene el dinero para alquilar un local, el financiamiento de una agencia de publicidad para estar en redes sociales y que alguien le contrate. Entonces, en la espera que desespera, pues va a haber una queja, un estancamiento y eso se volverá frustración. En cambio, en la espera activa, la espera que nos propone la fe, hará lo que esté a su alcance. ¿Y qué cosas están a su alcance en lo que logra la meta principal? Pues podríamos decir que tiene que comenzar con pequeñas metas para poder llegar a la meta con M mayúscula. Y una opción que tiene al alcance de su mano, pues es tocar las puertas de una constructora o ofrecer su currículum y ser parte de la plantilla laboral, logra adquirir experiencia, ¿sí? Puede poner en práctica sus ideas, ¿no? El desarrollo profesional y va a obtener un sueldo. O sea, puede llevar su currículum a diversas constructoras. Ahí se está dando una espera activa.
Hay un hacer, que es llevar el currículum, y hay un no hacer. Llevo el currículum en lo que se genera la posibilidad económica de establecer una constructora. Entonces, confía en que Dios le va a ir abriendo puertas, pero no por ello deja de buscarlas. Esa es una opción de espera activa. Luego, otra alternativa puede ser buscar, existe en el ámbito del derecho la posibilidad de participar no con capital, sino con algún diseño, con algún aporte producto de su inteligencia. Entonces puede conseguir a alguien que tenga los recursos y que no tenga las ideas y ser él el que, sin aportar el recurso, digamos, en dinero, lo pueda dar en especie, ¿no? A través de sus ideas, de los diseños innovadores, no sé, en la construcción de una casa o de un departamento. Y entonces ahí va caminando hacia la meta. No es la meta final, porque la espera tiene un fin pedagógico, prepararte para el logro. El logro no puede llegar si no existe en nosotros la capacidad de aprovechar ese logro para bien propio, pero también para bien de los demás, ¿no? Que es esa doble dimensión que también provoca la fe. No se trata de que yo crezca nada más, sino que crezca, construya un patrimonio, logre ser feliz, logre ganar a través de un precio justo, pero que esto también dé un beneficio para la sociedad de la que todos somos deudores, porque no nacimos sabiéndolo todo. O sea, siempre hay ese vínculo de otros que han estado antes que nosotros y nos han dado las herramientas. Entonces, una opción es entrar a trabajar en una constructora y mientras ir buscando la posibilidad de que alguien aporte capital y este futuro fundador de una constructora pues pueda aportar su diseño, sus ideas, siempre que éstas pues desde luego tengan el valor agregado de una innovación y que esa innovación sea viable, sea sostenible, ¿no? A largo plazo. Entonces, que este ejemplo nos ayude a ir comprendiendo. La espera es necesaria porque se requiere para que se vayan acomodando las condiciones, pero sobre todo logremos aprender. Saber esperar nos da la capacidad de descubrir un potencial oculto. Saber esperar nos ayuda también a educar nuestra mente. Saber esperar nos permite ir concretando cosas que de golpe o con prisa sería imposible de definir. La vida es un proceso, es enseñanza, aprendizaje, y eso implica transitar entre un logro y otro con un tiempo de espera entre dichos puntos, pues que nos permita asimilar pues cómo se van dando las cosas, recuperar el camino recorrido. Por lo tanto, y como conclusión de este video, 3 puntos sobre la mesa. Primero, en la vida hay momentos en los que nos toca esperar. Y les puse el ejemplo de cuestiones básicas, como el tiempo que estamos en la sala de espera antes que nos llame el dentista para hacernos la limpieza. O bien cuando tomamos un vuelo, sí, pues sabiendo que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, pues hay que tener paciencia para que se cumplan todas las etapas del trayecto y poder llegar a nuestro destino. Pero también planteaba yo otros tipos de espera que pueden tomar meses o años, ¿no? Como por ejemplo encontrar a la persona adecuada con la cual casarse, si este es el estilo de vida al que nos sentimos llamados, identificados, o también al momento de pues, una espera para llegar al punto de iniciar un negocio, ¿no? Emprender un proyecto que pues, nos permita desarrollarnos. Eso fue el primer punto. O sea, hay que pasar momentos de espera tanto en el día a día como en el largo plazo. Y todo esto genera en nosotros la capacidad de aprender, la capacidad de proyectar, la capacidad pues de entrar en este estilo pedagógico de la vida misma. El segundo punto, decía yo que hay 2 tipos de espera, ¿sí? Habiendo reconocido en el primero que todo ser humano pues pasa por estos procesos.
Y les decía yo, pues, que hay dos clases de espera. La espera que desespera porque no tiene horizontes, porque busca el control de todo cuando este de suyo es imposible, y la espera activa, que es la que nos propone la fe. Les decía también, como tercer punto, que dentro de la espera activa, para alcanzar el desarrollo o las metas, se tiene que dar una combinación entre el hacer y el no hacer. Por eso se llama espera y activa. En la parte activa, bueno, ir logrando, conquistando metas pequeñas que nos lleven a la meta principal. O sea, en lo que logro lo principal, me ocupo de las cosas que tengo al alcance de mi mano, precisamente para no estancarme, precisamente para no perder horizontes y precisamente para no frustrar. Hago lo que me toca y el resto, ¿sí? Ese espacio que no depende de mí, me recuerda la importancia que tiene la fe, que tiene la confianza en la relación con Dios. Porque entonces yo pongo de mi parte, pero sabiendo que recibo de Él algo que no nace de mí, que me viene de fuera y que eso hace que en los momentos de dificultad yo tenga un soporte que no dependa exclusivamente de mis capacidades, de mi psicología, sino de la presencia de Dios en la historia personal y también en la historia colectiva. Todos podemos, a modo de autobiografía, rastrear momentos donde vimos cómo lo imposible se volvía posible luego de hacer nuestra parte y de haber pedido, ¿por qué no?, la ayuda de Dios, ¿no? Es verdad que Él nos ayuda aunque no se lo pidamos, pero cuando es una petición consciente, mucho mejor. Tenemos, ya para concluir, en la historia de la iglesia, pues personas que tenían su meta muy en claro, pero que no pudieron concretarla inmediatamente, ¿sí? Y entonces en esos ejemplos vemos cómo ellos practicaron la espera activa. Voy a poner un caso de alguien que supo esperar y que desarrolló esto que estamos comentando a modo de cierre. Bien, en la historia de la iglesia, como digo, hay una cantidad impresionante de ejemplos que podemos tomar, pero yo lo aterrizo, lo concreto en uno. En la vida del padre Félix de Jesús Ruller, que fue un sacerdote de origen francés que desarrolló su obra en países como Francia, España, pero sobre todo en México, a él le pasó que descubre que lo suyo es fundar una congregación, los misioneros del Espíritu Santo, pero en el trámite de los permisos con sus superiores y de toda la gestión que se tenía que hacer, transcurrieron 10 años, o sea, estamos hablando de una década. Él habría querido que fuera, digamos, pues al mes siguiente o al año siguiente. Sin embargo, bueno, pues había dudas respecto de pues la fundación, y aunque hoy sabemos que ha sido excelente, sí, pues lo cierto es que le llevó tiempo, una década. Cualquiera en 10 años se habría desanimado, cualquiera en 10 años pues habría entrado en una crisis fuerte y obviamente él enfrentó las dificultades. Claro que sintió el peso de los 10 años, porque para el que espera es muchísimo, se siente más que solo decirlo. Sin embargo, ¿qué hizo él? No se amargó ni perdió la fe. Entendió que esos 10 años aparentemente perdidos lo estaban capacitando en su carácter, en sus relaciones humanas, en su vínculo con Dios, para llegar a ser el gran fundador que fue. Y no solo de una, sino de otras 3 congregaciones que suman un total de 4. Ahora, ¿cómo aplicó la espera activa? Bueno, pues en esos 10 años él lo que hizo fue periódicamente volvía a tocar el tema con sus superiores, le tocó cambio del consejo de su congregación originaria, que eran los padres maristas, y cuando había estos cambios él volvía a proponer su solicitud. Él pudo haber pedido la dispensa, salirse y fundar, pero lo quiso hacer correctamente o, digamos, dentro de la obediencia en el sentido más profundo. Digo, habrá casos donde pues una dispensa se entiende, pero en el de él quería que fuera
desde los cauces internos de su congregación para no tener que salir y volver a entrar a otra realidad, sino permanecer y recibir desde esa permanencia el sí para fundar. Y al final se logra. Fueron 10 años, como digo, de ser consciente de sus emociones, obviamente sintió la dificultad, pero en esos 10 años se formó mejor, en esos 10 años, precisamente por el sano deseo de regresar a México a fundar, pues se fue clarificando esta tarea que luego va a desarrollar de una forma excelente, tan excelente que hoy está abierta su causa de canonización, no solo por el hecho de ser fundador, sino por su espíritu de fe en la espera activa para convertirse en pues este sueño que venía de Dios, que venía también reflejado en las circunstancias, en la petición de los obispos mexicanos, y logra, luego de 10 años, concretar su tarea como fundador de los Misioneros del Espíritu Santo el 25 de diciembre de 1914. Pero este es un ejemplo para todos nosotros que a veces nos podemos llegar a desesperar, a cansar de decir, bueno, ¿y ahora dónde encauzo mi persona, mis ideales? No, cuando ya tenemos en clara la meta, la espera activa es la clave y quien la pone en práctica no se frustra, sino al contrario, crece, se desarrolla y eso es lo que nos propone la fe. Por lo tanto, ¿cómo es la espera que plantea la fe? Espera activa. Hacer la parte que nos toca, confiando en Dios para el resto y para la meta definitiva. Desde esa lógica de espera activa es cómo se hacen pues, las cosas que valen la pena, las cosas por las que desde luego hay que esforzarse y tener un ideal y tener ganas de vivir y tener una ilusión de aterrizarlo. Pero es desde la espera activa, la que optimiza el tiempo, pero que también se abre a la posibilidad de hacerlo desde una paz interior y no desde la ansiedad de cuándo sucederá. Lo importante es que en el momento presente se esté practicando la espera activa y eso nos llevará, desde luego, a la meta principal de cualquier proyecto que tengamos y que lógicamente valga la pena, sea sólido y pues nos traiga un bien a nosotros y desde luego como consecuencia de estar bien con nosotros mismos, pues aportar al contexto que nos rodea, ¿no? Que viene siendo una consecuencia lógica de, pues, cuando optamos por un camino de estos constructivos. Entonces, la espera activa es la clave que nos plantea la fe en términos muy prácticos.